Muy bien, bueno, voy a empezar la grabación. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión más de los lunes de Journal Club. Hoy, pues la verdad es que estoy muy contento porque hoy, como les había comentado, cumplimos un año de este proyecto. La realidad es que estoy también muy contento porque hoy festejamos con alguien que fue como esa persona que se integró al grupo y que fue catalogado como el Balón de Oro, dicen en el fútbol, porque estuvo en lugar de Rogelio y Majo, de verdad, fuiste la sensación, fuiste la revelación de este primer año en el Journal Club, porque siempre tus sesiones han sido muy concurridas y siempre muy, muy buenos comentarios. Entonces, pues qué bueno que te tocó a ti hoy esta sesión. Antes de empezar, preparé un pequeño clip, digo, solamente para no dejar pasar este día. Dura 7 minutitos, se los voy a compartir. Espero que les guste. Voy para allá. Listo. Bien, bien. ¿Cuál sería un buen tema para analizar cómo ha evolucionado la advertisement en cosas impresas, cómo ha evolucionado los años? Son de distintos países. Buenas noches a todos. Hay ocasiones en que la noble palabra gracias resulta insuficiente para expresar los sentimientos atesorados a lo largo del tiempo. Definitivamente, este último año fue muy complicado para todos, no solo en la parte profesional, teniendo que enfrentarnos al desconocimiento de un germen mortal, sino también sufriendo la pérdida de seres amados. También hoy tenemos mucho que agradecer a Dios. A título personal, hoy valoro más todo lo que se había hecho cotidiano por el día a día. Sin embargo, y a pesar de la pandemia, nuestros niños con enfermedades del corazón siguen naciendo y en muchos casos no pudimos ofrecerles un tratamiento oportuno, los famosos daños colaterales del COVID. Fue aquí donde decidimos, usando la tecnología, reunirnos de manera virtual, 5 amigos cirujanos cardiovasculares, para discutir artículos de interés común. Posteriormente, se fueron integrando intensivistas, cardiólogos, perfusionistas, hemodinamistas, anestesiólogos, siempre con el común denominador. Todos somos amigos e integramos un excelente cardioteam. Logramos trascender fronteras. También hemos contado con invitados especialistas en áreas diferentes al corazón, como lo son neurólogos, infectólogos, especialistas, etcétera, que enriquecieron nuestras sesiones. Me era muy grato recibir mensajes de colegas. Invítame al journal. ¿Puedes agregar a mi colega? Estuvo increíble la sesión, estuvo buena, pero no estoy tan de acuerdo. Hoy quiero darles las gracias a cada uno de ustedes porque son quienes hacen este Journal Club. Encontramos el principal pretexto para llegar a casa y conectarnos los lunes por las noches. Veamos qué dicen hoy. No es de mi área, suena aburrido y terminamos debatiendo y opinando. Pero principalmente, muchas gracias en nombre de todos nuestros niños con cardiopatías congénitas, porque seguro más de uno se ha beneficiado de los conocimientos que este journal ha transmitido. Vamos por muchos años más. Felicidades para todos. Buenos días, Charlie. Antes que nada, amigos míos, una felicitación por esta idea tan innovadora que finalmente nos ha llevado a tener un grupo muy sólido entre amigos con nuevos conocimientos durante este año que ya tiene de aniversario el Journal. Gracias, Carlos, por la genial idea que tuviste de reunirnos a todos y pues también de reunirnos en base a un conocimiento que cada vez es mucho más extenso y finalmente nos ayuda a todos a ser una mejor comunidad en pro de la infancia de México. Enhorabuena, feliz aniversario. Hola, soy el doctor Oscar Gutiérrez desde la ciudad de Mérida, Yucatán. El Journal Club para nosotros ha sido un espacio de crecimiento constante, un espacio donde nos hemos podido actualizar en diversos temas que están involucrados en la atención cardiológica de los pacientes pediátricos. Ha sido un espacio donde hemos crecido, donde hemos conocido más gente, donde hemos visto diferentes puntos de vista y esto nos ayuda a enriquecer
parte del conocimiento que ya teníamos. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que sea el primero de muchos años. Saludos. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por habernos acompañado todo este año, generando mucho conocimiento entre todos nosotros. Es un placer estar con ustedes aprendiendo cada día más. Y pues muchas gracias por acompañarnos todo este año y feliz aniversario. Hola a todos, pues muchas felicidades a todos, especialmente a Charlie, a Carlos Alcántara, por esta idea tan genial de que todos nos reunamos, hagamos un Journal Club y que pues transmitamos cada quien los conocimientos que podamos obtener para ser mejores y más integrales en pro de los niños. Muchas felicidades por este primer año y pues que vengan muchos más en el que crezcamos todos de la forma científica y también como amigos. Un abrazo. Hola Charlie, esta vez quiero felicitarte por haber cumplido con éxito uno de tantos proyectos. Ya hace más de un año que me contaste la idea de realizar una sesión de revisión de artículos justo al inicio de la pandemia, cuando la situación se ponía difícil. Tu iniciativa motivó a que estuviéramos de algún modo reunidos con el pretexto de comentar artículos. Sin embargo, no solo se alcanzó esa meta y se superó por el nivel académico que se mostró, sino también nos hizo intercambiar ideas con otros compañeros, lo que enriqueció el journal. Es increíble ver tu energía, tu dedicación y el tiempo que empeñas en que el proyecto sea exitoso. Lo pensaba frecuentemente cuando sin faltar cada semana mandabas los artículos, mandabas mensajes y luego de coordinar el Zoom, subías la grabación del video a YouTube. Todo ese esfuerzo y dedicación tiene un resultado y un premio que no solo es la felicitación de todos, sino también el agradecimiento por mantener un grupo en constante crecimiento académico. Y eso es algo que tengo que reiterar. Muchas gracias por hacerme parte de este proyecto, lo seguiré apoyando y deseo que este segundo año tenga aún más participación, más conocimientos, pero sobre todo salgan nuevos proyectos que sumen en la atención de los niños con cardiopatías. Un saludo cordial a todos y seguimos en contacto. Hola. Si algo ha dejado bueno esta pandemia es que todos los lunes, desde el 20 de abril del 2020 hasta hoy, 19 de abril del 2021, un grupo de muy buenos amigos nos reunimos, liderados por Carlos Alcántara, para discutir artículos presentados por distintas especialidades relacionadas con la cirugía cardíaca. Ha sido un gran éxito, yo estoy súper contento, súper orgulloso y además aprendo mucho. Carlos, de veras, toda mi felicitación por este logro. Yo creo que todo el mundo, los que nos conectamos, estamos súper contentos y pues aquí estamos a seguirle. Muchas felicidades y que sea el primer año de muchos. Gracias. Buenos días, quería mandarles un saludo muy grande desde Cali, Colombia, a mis amigos del Hospital Infantil de México, ya que conmemoran su primer año del Club de Revistas del día lunes, un exitoso journal muy interesante, académico, que permite entrar en discusión en este tema que nos apasiona a todos, como las cardiopatías congénitas. Les mando un súper abrazo. Espero sigan cosechando muchos frutos y esta unión académica que han establecido la mantengan por muchos años más. Un abrazo muy grande y felicidades. Charlie, un saludo afectuoso a todos ustedes por este esfuerzo. Felicidades por un año y muchos éxitos continuados. Un abrazo, amigos. ¡Bravo! Bien. Listo. Felicidades. Bueno, pues no queríamos pasar la ocasión y a todos nuevamente muchísimas gracias. Este journal pues es gracias al día a día y sobre todo a los que estamos conectados. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Majo, pues adelante. Es toda tuya la palabra en cuanto gusten. Salud por este primer año. Salud. Yo sí tenía mi vinito, ¿eh? Mira, aquí lo tengo. Salud. Salud. Muy bien. Stephanie, no sé si quieres compartir tu pantalla. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de estrategias de anestesia regional en cirugía cardíaca.
Y los artículos los va a presentar nuestra residente ya de quinto año, Stephanie Jurado. Es un tema que a nosotros nos gusta mucho porque la anestesia regional ha crecido y con el uso del ultrasonido vamos con la seguridad que le debemos dar a todos nuestros pacientes y poco a poco vamos creciendo en este tema y aplica para todas las cirugías, incluida la de cirugía cardíaca. Entonces, le doy la palabra a Estefanía Jurado para que iniciemos. Listo. Bueno, hola, buenas noches. Soy Estefanía Jurado, soy residente de quinto año del Hospital para el Niño Poblano de anestesiología pediátrica. Y como comentó la doctora, vamos a hablar un poquito de la anestesia regional para cirugía cardíaca, obviamente como estrategias para una pronta recuperación. Nada más. Siguiente y no me... Listo. Bueno, vamos a hablar de varios artículos. La primera va a ser una revisión de Cochrane. Esta va a estar obviamente enfocada para pacientes adultos. Nos va a hablar un poco de la analgesia peridural para pacientes sometidos a cirugía cardíaca, ya sea con o sin circulación extracorpórea. Vamos a hablar que, bueno, esta revisión fue publicada por primera vez en 2013 y se está actualizando, donde la última actualización es en el 2019. En esta revisión, al inicio vamos a ver que se incluyeron diferentes ensayos aleatorizados en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Las cirugías principales que se tomaron en cuenta fueron el injerto de derivación de arterias coronarias, procedimientos valvulares e intervenciones quirúrgicas por cardiopatías congénitas. La edad promedio de los pacientes en total fue entre 43 y 75 años y los resultados se fueron midiendo durante un año después de la cirugía. Todo esto, al inicio de esta revisión, nos hablaba de las ventajas y desventajas enfocadas de inicio pues, en pacientes adultos. Y nos hablaba que las ventajas de la analgesia peridural para este tipo de procedimientos, uno, iban a reducirnos el infarto agudo al miocardio, reducirnos insuficiencia respiratoria, una reducción en neumonías e incluso reducciones de arritmias, principalmente la fibrilación auricular. Y bueno, aunado al los propios beneficios que nos ofrece la analgesia peridural, como es la disminución del estrés y la reducción del dolor post y transoperatorio, dependiendo con qué finalidad busquemos ese tipo de bloqueo. En el caso de las desventajas, la principal o la que vamos a ver constantemente peridural y cirugía cardíaca, pues va a ser el hematoma peridural. Esto es secundario a todos los medicamentos y las altas dosis que tenemos durante la circulación extracorpórea. La propia hipotensión que nos genera el bloqueo del sistema simpático, disminución de la irrigación coronaria, lesión nerviosa durante el procedimiento que nos pudiera llevar a una discapacidad permanente. Vamos a ver que tienen diferentes puntos o diferentes estudios donde analizan puntos específicos. En esta parte se hizo una comparación de analgesia peridural versus analgesia intrapleural o infiltración en la herida quirúrgica. Vamos a ver que dentro de esos 69 estudios, 6 estudios hablaban de este tema, sin embargo, no informaron presentaron evidencia muy baja o de baja calidad y no hablaron mucho sobre los resultados de la revisión. Entonces, prácticamente como que en esta parte no teníamos un punto clave de comparación. Sin embargo, mencionaron los autores que no hubo ningún ataque cardíaco ni ningún hematoma epidural en este punto específico. También hablamos de comparaciones. En esa misma revisión se revisó otro punto que es la analgesia epidural comparada con la analgesia intravenosa. Se tomaron 38 estudios de esta revisión. Sin embargo, hablando directamente de mortalidad, no pudieron lograr encontrar una diferencia significativa, o la diferencia de riesgo realmente no fue
es significativa de la mortalidad en los primeros 30 días después de la cirugía. Entonces, prácticamente se aceptan estos dos tipos de analgesias sin una evidencia de que una supere a la otra. También se tomaron diferentes valores o diferentes puntos, como fue el riesgo de depresión respiratoria, el riesgo de infarto al miocardio, el riesgo de hematoma epidural y la analgesia como tal epidural. Vamos a ver que en el riesgo de depresión respiratoria, la analgesia epidural sí tuvo... Simple, simple. Bueno, ¿sí? Listo, adelante, perdón. Ok. Bueno, entonces, como les iba diciendo, sí hubo una reducción, por lo menos de la analgesia epidural sí ayudó a la mayoría de estos, como en el riesgo de depresión respiratoria, donde hubo una reducción o de diferencia de riesgo de 0.03 en los 21 ensayos que se tomaron en cuenta. Un riesgo de infarto agudo al miocardio igual, se presentó una disminución de ellos del 0 a 30 días con una diferencia del riesgo del 0.02. En el caso del riesgo de hematoma epidural, mencionan que ninguno desarrolló un hematoma epidural de los primeros 30 días posteriores a la cirugía y se tomaron en cuenta 53 ensayos. Y en el caso de la analgesia epidural, pues sí, obviamente presentó que reduce el dolor en reposo y movimiento a 74 horas del posoperatorio. Igual, con una diferencia de riesgo del 1.35. Entonces, prácticamente en esta primera revisión, sí nos da más ventajas la analgesia peridural en los pacientes adultos sometidos a cirugía. Encontramos también este otro artículo que nos habla de los beneficios y riesgos también de la analgesia peridural, igual en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Todos ellos, bueno, se hizo una revisión sistemática donde prácticamente se muestra una disminución de la mortalidad como un beneficio principal. Este fue un metaanálisis de ensayos controlados donde pues, se comparaba como tal la analgesia peridural versus la analgesia intravenosa. Y se hizo una valoración de riesgo de hematoma para valorar de presentar hematoma peridural, que es como la principal desventaja o por la cual la mayoría de los anestesiólogos dudarían si aplicaron este tipo de analgesia. En este artículo igual nos hablaban de todos los beneficios de la analgesia peridural, lo que ya vimos, disminución de la mortalidad, disminución del infarto al miocardio, nos proporcionaba una extubación temprana y disminución de complicaciones pulmonares, asociada prácticamente a que pues, se lograba esta extubación. Y también valoraban siempre el riesgo, ¿no?, de presentar un hematoma versus disminuir estas comorbilidades. Sin embargo, este artículo sí también habla de que existe falta de literatura y sesgos en ambas direcciones, ya que muchos de nosotros, o bueno, durante la evolución del paciente, nunca se reportan hematomas peridurales. Igual ellos valoraron los riesgos relativos que existían entre la mortalidad, la ventilación mecánica, el infarto al miocardio y la incidencia de presentar estos hematomas. Como podemos ver, si comparamos la analgesia peridural versus anestesia general con analgesia intravenosa, pues obviamente la reducción de la mortalidad es del 1.9% comparado con la anestesia general. Igual el infarto agudo al miocardio y bueno, lo principal, o si nos valoramos o nos vamos al riesgo, que es el hematoma peridural, mencionaba que presentaba un riesgo relativo de 1 por 3.552. Y sin embargo, los que sí se reportaron hematomas, sí todos recuperaron la función motora. Entonces, prácticamente en las conclusiones de este artículo nos hablaba que el uso de este tipo de técnicas como analgesia, pues iba a reducir nuestro riesgo de muerte, de ventilación mecánica, de infarto al miocardio. Igual, coincidimos con el artículo previo, y que la complicación del hematoma epidural prácticamente es limitada en la literatura, y sin embargo no es tan común que se presente. Entonces ellos también calcularon un número de pacientes tratados para dañar para el riesgo de que presenten hematoma, y como vimos, es 1 sobre 3.500.
y eso pues nos confirma la relativa seguridad del uso de epidural en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Y bueno, eso es referente a un bloqueo neuroaxial. Entonces, tenemos también otras opciones, por lo menos en anestesia, como dijo el doctor Parral, hemos estado avanzando muchísimo y ahora con el uso del ultrasonido, el uso de bloqueos de fascias nos permite dar otra opción para también mejorar la analgesia y mostrar ventajas disminuyendo los riesgos que tenemos previamente de un bloqueo como tal neuroaxial, como es la hipotensión, el riesgo de hematoma. Y bueno, el principal o el bloqueo que más se está usando ahorita por el tipo de zona que se requiere, pues es el bloqueo electroespinal. Entonces, en este artículo, igual nos habla de pacientes adultos, pero también nos hace una comparativa de la analgesia o la efectividad de la analgesia comparados con la analgesia intravenosa versus el uso de un bloqueo electroespinal en el preoperatorio. Entonces, en este artículo se compararon dos grupos. El total de pacientes fueron 110, se clasificaron 53 pacientes por grupos, y el grupo 1 pues fue con bloqueo electroespinal en el área preoperatoria, y en el grupo 2 con analgesia intravenosa. Ambos grupos fueron premedicados con morfina y con prometacina, y pues se comparó la analgesia directamente en la posextubación y las siguientes 12 horas. Esto es cómo se clasificó, cómo fue llevado cada grupo. En el grupo del erector espinal se utilizó 1 microgramo por kilo de fentanil para la sedación, se utilizó un transductor lineal a 3 centímetros lateral, o el bloqueo fue prácticamente directamente desde 6, fue bilateral. Y bueno, el tipo de enfoque se utilizó y el medicamento que usaron. En este caso usaron Ropivol 375 o no pasamos de los 3 miligramos por kilo. Y obviamente por el tipo de bloqueo no se reportaron cambios hemodinámicos en el paciente. Y en el grupo 2 de analgesia intravenosa, pues se utilizó anestesia general balanceada, se utilizó fentanil, midazolam, tiopental y rocuronio para la inducción. Se tuvo un mantenimiento con un halogenado con isoflorano, con Onfiodosal 50. No se infiltró la herida quirúrgica y obviamente durante el transoperatorio tuvo rescate de analgesia con fentanil. Y la analgesia intravenosa se hizo con paracetamol y tramadol en los horarios respectivos, cada 6 y cada 1. Se hizo la comparación en ambos grupos del tiempo de bombo, el tiempo de lanzamiento aórtico, duración de la cirugía, donde prácticamente no tuvieron como tanta diferencia. Sin embargo, pues obviamente en el uso transoperatorio de fentanil sí hubo evidencia porque teníamos el efecto de bloqueo con el paciente. Entonces, si hablamos como de microgramos que se utilizaron, pues se utilizaron en el grupo 1 prácticamente más o menos 150 microgramos, comparado con el grupo 2 que casi llegamos hasta los 760 microgramos, más o menos. Las variables que se usaron también para la valoración de sus pacientes, pues fue el tiempo de activación, las dosis de analgesia de rescate que se utilizaron, la tasa de opioide que se utilizó, la duración de la analgesia post-extubación, manejando una escala menor a 4, el tiempo de ambulación, el tiempo para iniciar la oral y la estancia en UCI. Prácticamente todos fueron significativos, y si comparamos el grupo 1, le superan mucho en cuanto al tiempo, dosis de opioide, dosis de rescate y la estancia en UCI en horas. Entonces, prácticamente utilizando este tipo de bloqueos, sí, por lo menos en adultos, sí tenemos una evidencia de que prácticamente nos ayuda muchísimo para nos equipara para una analgesia pronta y una pronta recuperación. Igual, esta es una tabla, la presencia de dolor, o bueno, la escala de dolor, dependiendo de las horas, dependiendo del grupo. Si logramos valorar el grupo del erector espinal, a partir de las 8 horas ya empieza a tener, y sin embargo las escalas que refieren son bajas de dolor. Hasta las 12 horas es cuando prácticamente podrían como equipararse. Y bueno, igual esta tabla nos valora como la escala que representa la escala de dolor que presentaron los pacientes a las 2, 4, 6, 8 horas.
Si nos damos cuenta, hasta las 8 de las 12 horas es cuando ya empiezan a tener una escala significativa. Y bien, ahí. Entonces, las conclusiones que tenemos en este artículo, obviamente que el bloqueo erector de la espina proporciona una analgesia superior. Sin embargo, pues hay que valorar diferentes estudios, faltan varios estudios que también nos orienten a que, pues si reduce la mortalidad, si nos reduce infarto al miocardio o todos los beneficios que previamente ya están estudiados y validados con la analgesia peridural. Y por último, este otro artículo nos compara estas dos técnicas, ¿no? La analgesia peridural comparado con un bloqueo erector espinal. Para, en el caso de que ya decidamos utilizar alguna técnica, podamos determinar cuál podría ser mejor dependiendo del paciente que tengamos. Entonces, bueno, este estudio también fue comparativo, se realizaron 2 grupos, fueron 50 participantes, 25 por grupo, y esta vez en el caso el grupo A fue con analgesia peridural y el grupo B fue con el erector espinal. Igual los criterios de inclusión que se utilizaron también fueron pacientes adultos para cirugía cardíaca y los criterios de inclusión que tuvieron. Cirugía de urgencia, coronariopatía, FEI menor a 40, anormalidades en columna, que el paciente durante el procedimiento haya tenido una punción dural o una falla del bloqueo y pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes. Todos en este caso los bloqueos se aplicaron un día previo a la cirugía. En el grupo A, que fue el catéter peridural, fue un catéter alto, un catéter de C7 a T1, el cual se mantuvo inerte y se introdujo entre 3 y 4 centímetros en dirección caudal. Se trataron 2 catéteres peridurales, sin embargo, se utilizó el mismo material que utilizamos para el catéter, pero este se insertó en el músculo erector espinal, previa a la hidrodisección que hacemos para colocar el catéter. Y también se mantuvieron inertes en las primeras, un día previo a la cirugía. En los dos casos, en los 2 grupos, se mantuvo una infusión de bupivacaína al punto 125, 15 mililitros en cada grupo, y eso fue en bolo. Y la infusión se mantuvo al punto 1 mililitro kilo hora por 48 horas en ambos grupos. Y bueno, se hizo la evaluación del dolor por escala de EVA y se evaluó de las 0 a las 48 horas. Y también se evaluaron el dolor incentivo al momento de la terapia con inspirómetro a las mismas horas y pues valoraron la elevación de mililitros, que obviamente asociado con el dolor pudieran o no elevar un poco más los mililitros en el inspirómetro. Y bueno, ambos grupos tuvieron paracetamol 1 gramo cada 6 horas. En el caso de que tuvieran una mayor EVA o solicitaran el rescate sí iba a ser con opioides. Y bueno, un segundo rescate lo mencionaron ellos como diclofenaco. Y bueno, en las comparativas se hizo la evaluación en el paciente en reposo, en el paciente con tos, en el paciente ya con el flujo de inspirómetro y más o menos cuando metían los pacientes. Recordemos el grupo A peridural. Entonces, prácticamente en el caso del paciente en reposo, no tuvo como tanta diferencia significativa, sino hasta las 36 o 48 horas, que es donde fue relativamente superior el erector espinal. En el caso de los pacientes con tos, también, si lo analizamos, significativos, todo fue 36-48 horas. Sin embargo, sí se logra evidenciar que el erector espinal es un poco superior en esas partes. En el manejo del flujo inspiratorio también, ese no tuvo como tanta relevancia en cuanto al volumen que se metió. Pero prácticamente, si podemos analizar, entonces tenemos dos opciones que prácticamente nos ayudan o no se ve superior uno con el otro, pero sí nos habla de que tenemos una analgesia equiparable. Y bueno, vamos a ver en las conclusiones igual, el bloqueo erector espinal tuvo puntuaciones comparables con la analgesia peridural y puede ser una alternativa en el caso de que, o como otra opción, en el caso del manejo perioperatorio del dolor, en el manejo del dolor perioperatorio de los pacientes. Y bueno, en este estudio tampoco se
se registraron complicaciones, no hubo reportes de hematomas peridurales. Y bueno, si vemos esta tablita, también nos habla en el caso de los rescates de analgesia entre los grupos, y obviamente nos habla que el grupo peridural sí tuvo más dosis de rescates comparados con el erector espinal. Y bueno, eso es como todo el análisis. Prácticamente como conclusión, tenemos que existen esas dos estrategias. Relativamente las dos son seguras. Obviamente, desde el punto de vista de anestesia, sí hay más opciones en cuanto al bloqueo guiado por ultrasonido, por mayor seguridad, porque no tenemos el menor riesgo de hematomas, porque no tenemos cambios hemodinámicos, y que bueno, hasta ahora en las comparaciones con adultos, sí se ha vuelto como una alternativa que puede equipararse a un bloqueo neuroaxial en el caso de cirugía cardiovascular. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchísimas gracias, Steph. Majo, tú coordinas. Bueno, nada más para comentar, por ejemplo, en paciente pediátrico también está el uso de bloqueo caudal, que creo que ha ido ya disminuyendo, sobre todo en este tipo de cirugías, porque la dosis que se requiere para llegar a un nivel tan alto, pues es mayor. Entonces, digamos que la literatura ha ido disminuyendo el uso de bloqueo caudal por los riesgos que conlleva una toxicidad, el uso alto de volúmenes, que podemos llevar a alteraciones de nuestro pequeño. No es que no se use, se sigue usando y mucha gente hace bloqueo caudal, pero las dosis que usan ya no son recomendadas. Entonces, si los empezamos a cuestionar de las dosis altas que usan para poder alcanzar el nivel para cirugía cardíaca, pues ya empiezan como a llegar en lo que no se debe de hacer. Pero muchas escuelas lo utilizan, lo ponen, muchas veces dejan el catéter caudal también, y pues son escuelas, ¿no? Vamos a decirlo así, no voy a hablar de, porque alguna vez también usamos un bloqueo caudal para una cirugía cardíaca, ya sea un conducto, lo que sea. Pero poco a poco hemos visto que no le favorece a nuestro pequeño, ¿no? Ahora, el bloqueo peridural, el detalle aquí es con, sobre todo, el dejar un catéter. Nuestros pacientes son con coagulopatías per se, o sea, vienen con ciertas alteraciones en el sistema de coagulación, y arriesgarte a dejar un catéter en un área, en el área peridural, pues aumentas el riesgo de hematoma, que sería lo peor que pueda pasar. Ahora, en los niños, o bueno, en los adultos tampoco, pero no se busca intencionadamente un hematoma peridural. Entonces, podría decir que hay hematomas peridurales que no fueron diagnosticados y que no sabemos si estuvo o no. Por ejemplo, aquellos pacientes que convulsionan, un hematoma peridural puede provocar una convulsión. Entonces, son muchos factores que no sabemos, no puedo arriesgar a decir que fue por un hematoma, mucho menos, pero una irritación meningia se puede dar y puede provocar una convulsión. Entonces, disminuir los riesgos, y como siempre le echan la culpa a la anestesia, disminuir los riesgos, y el uso de ultrasonido, pues nos lleva para la seguridad. Y ahora, el bloqueo erector espinal es un bloqueo de fascias en el músculo como tal, que va bañando las fibras y nos da un bloqueo, tanto visceral como somático, de la caja torácica, que es parte de lo que estamos buscando con un peridural, y es muy fácil de poner. La curva de aprendizaje es muy poca, y creo que es una excelente opción. El único detalle es que hay que ponerlo bilateral, o sea, son 2 piquetes. Y el peridural, pues es 1, y el catéter para el erector espinal, las dosis subsecuentes tienen que ser en bolo, porque en infusión este bloqueo depende del volumen. Entonces, tiene que ser un bloqueo, una dosis subsecuente con volumen adecuado. Entonces, en infusiones no se aconseja, no es que no se pueda, pero no se aconseja, porque no necesariamente llegas a bloquear lo que estás buscando.
¿vale? ¿Alguien no sé si tiene alguna pregunta? Doctor Pasos. Todo iba muy bien. O sea, puedo hacer muchos comentarios, pero Claro. porque sentí muchas cosas. Yo he puesto muchísimos caudales Claro, yo también. para cardio. Híjole. Uso 1 mililitro por kilo. No uso volúmenes grandes, altos, y eso me da más seguridad. Morfina y clonidina. Extuban, salen con sedación justa, la sedación que necesito. Y nunca he tenido alguna complicación. Favorece la hemodinamia, que despierten, todas estas cosas. Luz, que no sé si esté por ahí, me dijo un día que hizo una revisión de bloqueo contra no bloqueo, los pacientes de cardio, y que pues que no encontró diferencias significativas de bloquearlos y no bloquearlos. Estamos de acuerdo, pero sigo convencido de que si se puede, si es una ventaja, pues habrá que hacerlo, ¿no? Tengo muy claros los objetivos. Por ejemplo, si un paciente lo veo inestable hemodinámicamente, aunque esté extubado, o que tenga altas complicaciones, o que vaya a salir intubado, pues la verdad es que no busco arriesgarme más poniéndole un bloqueo. Pero cuando tengo grandes posibilidades por los antecedentes, por la cirugía, por el tiempo de la cirugía, por el corto tiempo de la bomba, pues obviamente pienso en ponerle un bloqueo para extubarlo y sacarlo con sedación, la analgesia y todas estas cosas. Ahora, me hiciste sentir como cuando nosotros empezamos y decíamos vamos a bloquearlos, y mis anestesiólogos de arriba me decían, no manches, ¿para qué lo bloqueas? Y el hematoma y la anticoagulación y todas esas cosas. Y ahora tú favoreces el bloqueo del erector espinal y yo el caudal. Entonces, no quiero caer en eso que me hacían a mí. Hay que abrir esto, hay que siempre estar abierto a las nuevas posibilidades. Tendrá su curva de aprendizaje, se requerirá, como en el caudal, operador dependiente, o sea, cuántos intentos del erector espinal necesito para cada vez estar más seguro y dar la analgesia, más que no dar complicaciones, pues que realmente sirva el ponerle el piquete, los elementos técnicos que se requieren, como el ultrasonido, las agujas, todas estas cosas. Pero, pues sí, sin duda, yo no veo mucho debate. Estamos todos a favor de la anestesia regional, hasta los cirujanos están a favor de la anestesia regional, los intensivistas a lo mejor son los que más les hace falta un poco involucrarse en los beneficios. Yo he sacado pacientes con analgesia y a pesar de eso les ponen infusiones de bupremorfina, y dije, pues, el chiste del bloqueo era que no le pusieran tanta analgesia y su hemodinamia fuera hacia adelante, ¿no? Claro, es un punto bien importante lo que dices. El chiste de parte de los bloqueos que se hagan con una buena analgesia es disminuir la dosis de opioide, ¿no? Cada vez usar menos dosis de opioide para una recuperación mucho más eficaz. Y con el uso de bloqueos, lo que sí se ha visto, no mejoran la mortalidad, nada, pero sí se ha visto tiempos en terapias intensivas mucho más cortos y ventilaciones mecánicas también más cortas. Entonces, claro, estamos a favor. El que le quieran poner, pero pónganselo. Exacto. Ya sea caudal, ya sea peridural, ya sea erector espinal, el que sea, pero pónganse. Yo, por ejemplo, en mi corta experiencia, el erector espinal lo uso sobre todo en cirugías unilaterales, toracotomías, conductos, básicamente en esos casos. Y lo hago bilateral en pacientes, digamos que es en menor número de pacientes lo he puesto bilateral. Cirugía de columna también lo he puesto. Y parte del erector espinal que se ha visto, o más bien por resonancia magnética, se encontró que también baña la otra parte, o sea, del otro lado, tiene un porcentaje que puede hacer que tenga una analgesia menor, pero la tiene. Entonces, muchas veces también, pues no sé, dependiendo el volumen, es volumen dependiente, podemos mejorar la analgesia bilateral.
Carlitos, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Sí, yo soy de los fieles defensores del erector espinal. Gracias a Dios nos dieron la oportunidad, yo creo que en el AMEC, bueno, el 30 de abril lo tengo que terminar, pero tenemos ya una serie de casos. Estamos poniendo erector espinal a dosis con ropivacaína, dosis de 0.3%. Vamos a presentar 50 casos de erector espinal bilateral a volumen de 0.5 mililitros por kilo. La verdad, con muy buenos resultados. Como bien mencionaste, Majo, es un bloqueo bastante sencillo de superar la curva de aprendizaje, porque es evidente el espacio donde se coloca. En el caso de nosotros, aleatorizamos pacientes con la analgesia usual que utilizábamos, que me imagino que cuando tú estuviste en el INP la viste, que era infiltrar en los espacios intercostales. Infiltraban a 0.08 mililitros por kilo en cada espacio intercostal al final o al cierre de la esternotomía. Y ahorita ya prácticamente casi todos los pacientes los estamos haciendo con erector espinal, los RASH 1 y 2, que son, como mencionaba igual Enrique, los pacientes que son potencialmente extubables. Y la verdad que prácticamente de los 50 pacientes que tenemos aleatorizados en el grupo de bloqueo erector espinal, ninguno ha presentado una reacción, alguna reacción adversa. Recordaré, según los datos que tenemos en este momento, a 2 pacientes que necesitaron bolos de morfina, y el resto, prácticamente de los 50, alrededor de 46 se extubaron dentro del quirófano, y el resto, 2 en las primeras 6 horas posoperatorias, y el resto después. Desgraciadamente no tenemos tan buenos datos de el EVA de los pacientes, porque muchos son pacientes menores de 2 años. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas del erector espinal frente al resto de los bloqueos. Uno es, obviamente, como mencionabas, la seguridad de que no te estás metiendo en el neuroaxial en un paciente con anticoagulado o con una coagulopatía. 2, el tiempo, o sea, por las características de que el bloqueo se coloca en una fascia, el tiempo, y como lo mencionaba este artículo, dura más, y eso sí es bastante apreciable en los niños en terapia. Alrededor de entre 24 y 36 horas todavía tienen algún grado de analgesia, y lo que hace que en la terapia sean más tratables con AINES y paracetamol que la infusión de morfina, que muchas veces suele condicionar algunos efectos deleterios en la ventilación y demás. Como todos los bloqueos, debe de ser coadyuvado con una hipnosis para que el niño no se desespere, pero creo que estandarizando de manera adecuada los bloqueos, obviamente siempre nos van a llevar a una situación de ganar y de sacar en mejor estado a los pacientes. Por ahí está Aranza, y no sé si estará Furby por ahí, pero pues ya a ellos sí les toca ver mucho del posoperatorio y y vieron la evolución de los pacientes que se les ha estado dando el bloqueo erector espinal, y pues a mí sí me gustaría saber qué opinan los amigos intensivistas. Claro, esa es la otra parte, ¿no? Nosotros se lo ponemos y lo extubamos y bien padre, y ahí se los damos y se lo dejamos. Pues no, ellos tienen que también darnos su visto bueno de qué tipo de bloqueo les va mejor, porque el uso de catéter, pues algunas veces hemos tenido malas experiencias con las bombas porque le suben o le bajan o la apagan o la purgaron y se acabó la solución. Entonces, el riesgo de cometer un error
en la bomba, ya sea por un médico, una enfermera, lo que sea, o que el catéter se salió y uno cree que todavía tiene analgesia. Entonces, A mí me tocó terapistas, intensivistas, que lo iban a extubar y le bajaban a la infusión de la penta peridural y yo así, eso, exacto. Entonces, pero yo entiendo, o sea, vaya, eso era parte del aprendizaje de todos, sin exacto. problema, no pasa nada. Sí, sí, nosotros llegamos a poner en las bombas así en letrero grandes, anestesia, no tocar, ¿no? Entonces, pero no por un médico, lo que sea, sino que fácilmente uno se equivoca porque tiene el niño 200 bombas, pues este se ve que tiene mucho, le voy a bajar. Fácil, ¿no? Y el uso de adyuvantes también en el erector espinal, yo lo he puesto con dexmedetomidina y la verdad súper bien y nos ha dado una analgesia que solo va con paracetamol para una toracotomía, una atresia esofágica. Fácil, el niño estuvo, o sea, solo con paracetamol más de 48 horas y estuvo mamá canguro, extubado súper bien. La verdad es el niño más chiquito que he bloqueado con un erectoespinal, pesaba 1,8 kg, si no mal recuerdo. Entonces, con ese pequeño fue cuando dije, ya me enamoré de este tipo de bloqueo, porque les fue muy bien. Pero bueno, doctor Rosenberg, por favor, que levantó la mano. Hola, Majo. Hola a todos. Buenas noches. Aquí ando. Oigan, sí, qué padre. Enrique, nada más tengo un comentario para ti. Digo, tú conociste bien a Koa, ¿no? Ahí en Pittsburgh. Y en el 2016 él publicó una buena serie de caudales donde demostró que no funcionan para reducir los opiáceos en el postoperatorio, ¿no? Cuéntame, ¿qué opinas tú de eso? Tu no te micro. escuchas. Ya se Sí, claro, lo conozco bien, platiqué con él, es un chavo, muy joven, alumno de Liechtenstein. Y pues mira, Liechtenstein también tenía su artículo, que él fue el que llevó esa técnica a Pittsburgh de bloqueo caudal con ropi, clonidina y morfina, y luego estando ahí sus alumnos le demostraron que pues tenía pocas ventajas del bloqueo caudal. La verdad es que cuando uno aprende a hacer una técnica, la fomenta, uno le da mucha confianza y es muy seguro en uno. Por eso es difícil cuando llegan otras técnicas, que es lo que decía hace rato. Me pasó igual que como cuando trataba de promocionar el bloqueo caudal y ahora me dicen que el erector espinal es mejor. Estaría yo muy abierto a hacerlo, ¿no? Y aprenderlo. No, te voy a contar porque yo platiqué con Koa también y la conclusión de Koa justamente es punto de lo que estamos platicando. Lo que pasa es que Ricardo Muñoz nunca me dejaba que los pacientes evolucionaran realmente con la analgesia del caudal y siempre les ponía un opioide antes de que el niño demostrara que tuviera dolor, ¿no? Entonces, pues bueno, parte mucho de la relación que tenemos o que debemos tener, de la comunicación que debemos de tener con la terapia intensiva, acerca de que confíen un poquito en la analgesia que nosotros estamos proporcionando y que, bueno, también somos susceptibles a cometer errores, sobre todo en esa curva de aprendizaje, y que en algunas ocasiones la mejor analgesia que nosotros decidamos sobre el paciente, pues a lo mejor es insuficiente y vamos a tener que suplementarla con algo más, ¿no? O en algunas otras ocasiones puede ser demasiado y tener algunos efectos colaterales, ¿no? Eso yo creo que es fundamental y es parte de la decisión que nosotros debemos de tomar de qué bloqueo o qué técnica utilizar, ¿no? Yo creo que ahora la discusión no debe de ser lo pongo o no lo pongo, sino cuál pongo. Y la respuesta correcta siempre será el que más domine, ¿no? Yo creo que eso al final del día es lo que proporciona seguridad en los pacientes y una mejor evolución. Y en relación a, bueno, se mencionó ya el caudal, se mencionó el ESP. ¿Alguno de ustedes utiliza interfacial del plano transverso torácico? Porque yo lo uso de rutina. Yo he utilizado un par de veces PEX. No es PEX, es plano transverso torácico. Yo lo es como si fuera... No lo uso de rutina. Ok. A mí me da el mismo, en esternotomía,
Me da el mismo resultado analgésico que el ESP. Yo ni ultrasonido tengo, no presuman. No te preocupes, te vendo uno barato. Antes de hacer el bloqueo erector espinal, lo que hacíamos era eso, infiltración de los intercostales en todos los espacios, pero no. Pero no es infiltración, es un bloqueo interfacial. Sí, es a lo que más llegamos, pues. O sea, porque tú lo pones para external. Sí, es para external, ajá. Con ultrasonido, ves la guía y lo disecas, ¿no? Y la verdad es que el resultado analgésico es, en esternotomías, es exactamente igual que el ESP bilateral. Y es mucho más fácil de hacer, más rápido. Yo, por ejemplo, lo que hago es, se va el cirujano a lavar mientras están haciendo la asepsia del paciente, terminan la asepsia y ya tengo yo mi ultrasonido, la aguja y el anestésico preparado, también con ROPI al 0.4%. Antes siempre usaba dexmedetomidina, ahora me ha gustado, como también lo uso en los adultos, a los adultos les pongo dexametasona porque se quedan muy dormidos con la dexmedetomidina. Y la verdad es que el resultado en prolongación de efecto es el mismo, hasta 70, 72 horas de analgesia efectiva, que no, nada más con dexametasona agregado, con paracetamol agregado es suficiente para cualquier cirugía, para esternotomía, ¿no? Vale mucho la pena. Yo los he comparado, ¿no? En mis casos, y la verdad es que, te lo voy a decir así, tal cual, es mucho más rápido el transverso torácico. Afortunadamente el paravertebral también lo uso bastante y es muy bueno. Tiene una distribución un poquito más homogénea, más efectiva. Y al final de cuentas, como te digo, hay que utilizar el que más dominemos. Y entre lo que dicen los americanos que hacen mucho esto es, entre más te alejes del neuroeje, más seguro es, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la recomendación. Sí, la verdad, muy de acuerdo con Rosenberg en ese sentido. Y la verdad es eso, cuando uno se va acostumbrando a utilizar la técnica, la que sea que se utilice con la frecuencia y con las indicaciones precisas, yo creo que cualquiera de estas técnicas se vuelve muy buena. En el caso de nosotros, justo antes de que el cirujano haga la limpieza, después de poner catéter venoso central, la arteria y sonda transuretral, le damos vuelta al paciente y colocamos el erector espinal en posición lateral, y generalmente igual, o sea, tardamos en alrededor de unos 7 minutos, 7 a 5 a 10 minutos máximo. Sí, es correcto, también nada más el dato es tener que voltear al paciente, ¿no? O sea, lateralizarlo de alguna forma. Doctor Soria, por favor, que levantó la mano. Hola, oigan, muy interesante porque definitivamente creo que hicieron un comentario muy, muy certero de que de pronto los intensivistas olvidamos estos puntos y para nosotros es un mundo. Digo, yo escuchaba nada más a Rosenberg y pensaba que eran puras fórmulas magistrales, pero sí tienen ciencia. Entonces, esto es súper interesante. Bueno, lo primero es de que sí es cierto, o sea, de pronto lo que decían de que en algunos sitios aprendíamos, no sabíamos de pronto cuando éramos estudiantes si subir o bajar la infusión o eso iba a tener efecto sobre el sistema nervioso central. Entonces ya aprendimos que no. Posteriormente aprendimos que las bombas elastoméricas trasladaban, las dejaban pinzadas. Y entonces al momento de dejarlas pinzadas, pues tenía dolor y dolor y dolor y hasta cuando te das cuenta ya pasaba un bolazo porque la bomba elastomérica se sigue girando a pesar de que esté pinzada. Entonces, digo, que es lo que creo, ¿no? Entonces esa es una de las situaciones. Yo creo que de pronto las bombas elastoméricas son buenas porque ahí nadie tiene la oportunidad de bajar o subir la infusión y a ustedes les permite ese paso de dar una infusión continua, ¿no? Y pues por último, fíjense que tal vez lo que sí es de que me ha tocado, digo, yo no sabía tanto de todo esto, no sabía que había tantos tipos, pero lo que han sido infiltraciones intercostales sí me ha tocado y a pesar de todo ello, nos ha pasado que tienen, a pesar de ello, dolor los niños.
tal vez no en un nivel tan alto como otros lo podemos manejar a veces sin opiáceos, pero hay veces que sí es necesario el opiáceo y todo esto. Porque el intercostal lo ponía el cirujano. Bueno, pues digo, o sea, me ha tocado. Y bueno, o sea, cuando se ponen, pues obviamente ya tal vez de algún otro modo puede ser que disminuya, pero digo, yo desde mi punto de vista, digo, tal vez me falta conocer un poquito más del tema, o más bien tenerlo en cuenta en la práctica clínica, pero sí me ha tocado que a pesar de ello llegan a tener dolor. Digo, no sé si de pronto puede ser técnica, no sé si de pronto puede ser alguna otra cosa, o simplemente tal vez el niño pues era llorón y pues ya lloró, ¿no? Entonces no lo sé, pero bueno, es muy interesante y yo creo que pues va a ser importante que nosotros veamos a futuro, que nos diga tal vez pasos, que sí tienes ultrasonido, nada más no lo pides, que los... Tiene una semana de estar en la serie. Sí, ¿verdad? Y o sea, que finalmente nos digan, ¿sabes qué? Tiene tal cosa y pues intenta primero y pues nosotros abiertos para eso, o sea, sin mayor problema, pero mucho de esto es pues totalmente también el desconocimiento, ¿no? Y por eso es importante estas sesiones. Claro, muy bien. Fíjate, perdón tantito, Marijo. Fíjate, Manu, qué bueno que lo mencionaste, porque históricamente en esta evolución, llamémosle así, del manejo del dolor en terapia intensiva, pues se tienen varias consideraciones, ¿no? Desde que el dolor en pediatría siempre ha sido infravalorado, históricamente subtratado, o sea, ¿a cuántos no nos enseñaron que no hay bronca, los neonatos ni sienten, ¿no? O que no les pongas tan analgesia, nada más bloquéalo y ya, o sea, acuérdense de la primera publicación que hubo en relación al cierre del conducto arterioso persistente por toracotomía. Reportaron 24 casos y reportan que no se les dio ninguna premedicación y que justo antes del procedimiento, si era necesario, le ponían suxametonio. Y ya. Dices, no inventes. O sea, en este momento decimos, ¿cómo es posible que operaran un conducto solo con suxametonio, no? Pero bueno, así se hacía y así se sigue haciendo tristemente en muchos lados. También en la evolución de estas técnicas hay que recordar que la valoración del dolor en los niños es muy difícil por la inmadurez cognitiva, por la inmadurez del desarrollo, la inhibición de la comunicación verbal, etcétera, etcétera. Aparte, característicamente las terapias intensivas están destinadas a resolver cosas de vida o muerte. Y entonces el dolor queda relegado, pues a lo mejor al tercer o cuarto lugar de las prioridades. Y en torno a todo este estudio, pues a fin de cuentas, lo más importante es tener algo objetivo en la valoración de este dolor para que tú puedas definir si ese niño realmente necesita una intervención para resolver ese dolor, ¿no? Entonces, pues hay un chorro de escalas para tratar o para medir el dolor en niños y que la verdad, pues como todas las escalas en los niños, depende mucho de la edad y de la madurez del mismo. Pero, por ejemplo, hay una que es muy simple, que se llama FLAC, que a fin de cuentas agrupa niños desde 2 meses hasta 7 años, que es la gran mayoría de los niños. Digo, arriba de 7 años ya todos los niños te dicen me duele y tienes que corresponder a eso. Pero que solamente con ver la expresión facial, el movimiento de las piernas, el grado de actividad del niño, si llora o no llora y qué tan fácil es consolarlo, tú puedes definir si necesitas o no hacer una intervención, ¿no? Si el niño ves que está llorando y lo primero que decimos es que le duele porque viene saliendo de cirugía, espérate, mejor dile, ¿sabes qué? Ahora te traigo de comer y el niño se queda tranquilo, bueno, pues no tiene dolor, ¿verdad? Entonces, así como nos critican que los anestesiólogos somos la efedrina más veloz del oeste, pues así el intensivista es la morfina más rápida del oeste, ¿no? Porque todo lo catalogan como dolor. Y si bien dices, el niño llora porque no tiene a su mamá, no le duele. Está con disconfort porque no tiene el papá, porque está en ayuno, por lo que tú quieras, ¿no? Porque está en un área que no le gusta estar, que no está acostumbrado. Entonces, a eso me refiero yo con la comunicación estrecha que debe de existir entre el trabajo del anestesiólogo y del intensivista en relación a que primero, antes de hacer una intervención, tratemos de objetivizarla a través de la medición adecuada
Y luego entonces podemos definir si realmente la intervención que nosotros hicimos fue efectiva o no, en el sentido de que si era necesaria o no, ¿verdad? Porque obviamente si le pones un opioide a un niño que no le duele, pues también se va a dormir, ¿no? Y no necesariamente es porque tenía el dolor y se lo quitamos. Perdón. Correcto. El hambre es el peor dolor de cualquiera. Entonces lloramos por hambre. Doctora Alejandra Ochoa. No tienes tu micro abierto. Listo. Buenas noches. Yo soy anestesióloga pediatra egresada del Hospital Infantil. Solo quería compartir mi experiencia con el bloqueo caudal porque yo creo que es lo que utilizamos ahí en el hospital con mayor frecuencia y la utilizamos para casos seleccionados en pacientes que nosotros pensemos extubar. Porque si bien no nos sirve tanto y en el estudio que mencionaba el doctor que se publicó del doctor Coa, no mostraba como beneficios de la analgesia posoperatoria. Sin embargo, mostraba beneficios en la disminución de los opioides intraoperatorios y eso nos permitía una extubación en el paciente, solamente que eran pacientes menores de 4 años que pesaban menos de 20 kilos y se administra a 1 mililitro por kilo la bupivacaína al 0.25, 40 microgramos por kilo de morfina y 2 microgramos por kilo de clonidina. Fue con lo que yo me vine ahora acá en el hospital donde estoy trabajando, lo he utilizado y la verdad es que me ha dado muy buenos resultados. Solo que como, sí, bien, ese estudio no da analgesia posoperatoria, nosotros pues manejamos al salir, justo antes de dejarlo en la terapia, un bolo de morfina intravenosa 0.1 miligramos por kilo y ya después se le hace su interconsulta al servicio de medicina del dolor para que le maneje el dolor posoperatorio. Sin embargo, los niños se quedan tranquilos, en ese momento se pueden extubar, no ha habido como mayor problema, a menos que la cirugía pues tenga alguna contraindicación para la extubación. Pues solamente quería compartirles mi experiencia con el bloqueo caudal. Muchas gracias. Sí, es correcto, pues efectivamente se usa, pero ¿qué te podría decir yo? Que el niño no necesitará esa última dosis de morfina y todavía tenga una analgesia posoperatoria y evitemos los efectos secundarios de cualquier opioide, ¿no? Llámese como se llame. Entonces, sería lo ideal. Y bueno, quisiera, la doctora Aranza levantó la mano, ya después ya no sé si quiera decir algo, doctora Aranza. Hola, sí. ¿Sí me escuchan? No sé. Sí. Buenas noches. Pues sí, complementando un poquito lo que decía el doctor Soriano, pues sí, nosotros nos hemos dado la tarea de intentar evaluar bien cuál es la causa de que los pacientes estén ansiosos. También, como decía el doctor Rosenberg, sí, el hambre es como la primera causa, están muy desesperados, quieren comer, por eso nosotros intentamos siempre iniciar líquidos claros entre las 6 o 8 horas posoperatorias, si la estabilidad hemodinámica lo permite y si no tenemos vasopresor a dosis altas. Entonces, eso nos ayuda mucho a calmar la ansiedad, nos ayuda también a pasar a los papás, pero sí, sobre todo en los niños que tienen, por ejemplo, en los Fontán, que tienen 3 sondas, pues el niño sí te dice, tengo dolor, ¿no? Entonces, tengo dolor, me duele el pecho. Entonces, lo que estamos intentando hacer en conjunto con anestesiología son protocolos de sedación y analgesia. De repente nosotros en la terapia se nos olvida que los niños pueden hacer delirium, que hacen mucha supresión, justamente por eso, porque hay guardias en las que sí, bolo de midazolam porque me desespera que esté despierto, pero no evalúo por qué, ¿no? Entonces, ya nos hemos dado la tarea de empezar a hacer escalas por turno, valoraciones, lo dejamos plasmado en la nota para entonces establecer un plan de pseudoanalgesia. Nosotros intentamos rotarlos y no dejarlos con fentanil más de 24 o 48 horas y los rotamos a morfina, precisamente para evitar esto. Utilizamos paracetamol en asociación con ketorolaco si la función renal nos lo permite y eso también nos ha ayudado a disminuir los requerimientos de bolos en la terapia. Pero desde luego hay pacientes con mucha reactividad vascular pulmonar en los que no nos podemos dar a la tarea de ver a ver qué tienen, ¿no? Entonces, pues ahí sí, perdón, pero nos vamos directo a los bolos de pseudoanalgesia porque es lo que queremos, o sea, que el niño esté tranquilo, que no esté ansioso, porque eso nos eleva mucho las resistencias pulmonares y se nos puede parar, ¿no?
Entonces, evidentemente en casos más seleccionados, más tranquilos, donde podemos hacer el ejercicio, lo hacemos, y lo que estamos intentando es comunicarnos bien con anestesio para hacer un protocolo de continuidad en la terapia sobre la pseudoanalgesia y entonces evitar la supresión y el delirium, que la verdad es que sí nos generan muchos problemas y una evolución tórpida, que incluso es lo que atrasa a los niños en ocasiones para que se puedan ir a su casa. Es correcto, tienes bien claro los objetivos y está excelente que hagan estos protocolos, ya que lo tengan bien establecido, nos los pasan y hacemos lo mismo en nuestro hospital. Estaría muy bien porque sí es importante la comunicación que hemos estado mencionando todos de la continuidad, porque muchas veces o se cambian los medicamentos y pues el niño va de un lado al otro y nada más no se controla, ¿no? Pues creo que eso ya sería todo. Charlie, te cedo la palabra y muchas gracias a todos. Gracias, Fanny, por la plática. Muchísimas gracias. No sé si Carlitos por ahí abrió su micro, si quería complementar algo. No vi. No, ya. Listo. Bueno, pues... Una última pregunta, Charlie. Perdón. Adelante, Ros. Ustedes, por ejemplo, ustedes en el infantil, o Majo, o Charlie, en promedio, en un paciente con buena evolución que salió extubado de quirófano, ¿al cuánto tiempo lo ponen a caminar? En el caso de nosotros, en cuanto sube a piso. O sea, el problema que tenemos piso. Sí, en la terapia intensiva, y bueno, o sea, podemos tener un falot con una buena evolución y a lo mejor en el tercer día ya está en piso y inmediatamente que sube a piso, nosotros lo podemos a caminar. En la terapia, no. Igual aquí, hasta que sale de terapia. O sea, en terapia lo más que llega es a estar sentado. Pero caminar hasta que sale de terapia. Charlie. No, nosotros Carlitos, sí perdón. Nosotros intentamos movilizarlo en las primeras 48 a 72 horas, aunque esté en la terapia. Si está estable, sí, sobre todo los niños con fisiología univentricular. ¿Pueden ver este video? Sí. Este niño posoperado de falot ahí en el quirófano, estábamos tapando y recién operado. Le preguntamos si tenía dolor, nos dijo que no, que si ya se quería ir, dijo que sí. Estaba súper bien hemodinámicamente. Ese video es del 2016, cuando empezábamos a poner los bloqueos. No sé por qué no se escucha, pero está bastante bien su voz. Entonces, pues sí, la conclusión no era la discusión acerca de si el bloqueo o la anestesia regional es un beneficio sobre los pacientes de CARDIO. Yo creo que ya eso está muy claro, ¿no? Hoy solo queremos tener un poco más de acuerdo sobre cuál es el mejor bloqueo para qué tipo de cirugías o en qué tipo de pacientes y la continuidad de la analgesia en las terapias, ¿no? Creo que eso sería básicamente. Sí, claro, sin duda. Digo, a fin de cuentas, un resultado de esto, pues podría ser eso, ¿no? El permitir al paciente una recuperación rápida en relación a lo que decían de las sondas, ¿no? Que hay pacientes con sondas que les duelen y pues bueno, te lo dicen, pero tenemos que optimizar entonces nuestra calidad de analgesia para que esto suceda. Ya que Enrique se puso a compartir videos, yo también les voy a compartir el mío. No, y conste que no venía preparado, ¿eh? Mira, espérame tantito. A ver si se ve. Aquí está, mira. Este es el niño saliendo de quirófano. Y estos son los niños de nuestra terapia. ¿No? Traen sondas y te pueden caminar. Estás editado, Rosenberg. ¿Cómo no lo vas a tener preparado? Es de mi presentación. Es que es una presentación que tenía. Y mira, este es un niño que operamos el miércoles. Es un falot. Esta foto es del jueves, ya después de caminar, ¿no? Y así van caminando o sea, se puede, ¿verdad? Y tiene las ondas puestas, y tiene la arteria, y tiene el central, y pues todo lo que quieras, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, ¿ya ves que sí es de una plática? Y hasta publicidad. Entonces, de tu sociedad. Entonces, digo,
lo interesante aquí, creo yo, es tener la comunicación súper estrecha con el que le va a seguir controlando el dolor al paciente y hacer un verdadero equipo de continuidad, ¿no? Eso yo creo que es lo que tenemos que llevarnos a casa. De acuerdo. Sí. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que primero felicitarlos porque son un grupo muy ameno. Siempre todo era más seriedad en el resto de los equipos, pero el grupo de anestesio siempre es más ameno la charla y muy interesante. Definitivamente, o sea, nosotros, como bien lo dijeron, nosotros nos vemos algunos aspectos y pensamos que las convulsiones son por la bomba y pensamos que las convulsiones es porque me tardé pero bueno, la verdad es que el panorama que hoy nos dan en general, la realidad es que es muy amplio y muy productivo. Como bien lo decía Manuel, y felicidades Aranza por esos protocolos, felicidades también a Ross. Yo creo que ese es el punto primordial, ¿no? Creo que la continuidad del tratamiento desde el preoperatorio me llama mucho la atención, por ejemplo, los artículos en donde hablan que 24 horas antes les están aplicando los bloqueos. Entonces, desde entonces, creo que esa continuidad del trabajo y de la comunicación para saber hacia dónde va. O sea, acá en el hospital de repente sí es de que ya llegó el niño y automáticamente interconsulta a Clínica del Dolor para que le manden la morfina y ya es receta de cocina, ¿no? Y de repente nosotros batallamos por las complicaciones de eso y bueno, pues creo que esto es un panorama muy amplio que nos dejan a todos. No sé si alguien más diferente a los anestesiólogos tenga algún comentario. Pues ahí tengo una foto del Charlie también poniendo a su paciente caminar con sonda, pero ya es mucho compartir, pero ahí la tengo. Muy bien. También tengo mi video, por cualquier cosa. Vamos a hacer un collage ahí de videos. No, bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es Oye, que... nada más para terminar, digo, y para redondear esta oportunidad que nos das a los anestesiólogos de reunirnos y ya que ustedes van a hacer su protocolo de su registro de casos, pues estaría muy bien los que hacemos caudal, los que hacen erector espinal y Rosenberg con sus variables, aunque con solo estas dos, pues podríamos hacer un multicéntrico y tener ya ciertos protocolos ya establecidos y después compartirlos, obviamente, para que en todos los lugares se tenga esta misma escuela, con la evidencia que tendríamos que hacer y marcar. Y obviamente hay que estandarizar el protocolo y estas cosas, ¿no? Pero estaría, creo yo, bien, ¿eh? Sí, yo creo que esperemos, la verdad es que como ya lo platicamos al inicio, llegamos a un año, pero creo que esto puede dar para mucho más. Hemos platicado mucho acerca de esos famosos estudios multicéntricos, pero creo que esperemos que este año de verdad se empiecen a dar. Tenemos ahí como las ideas de empezar a hacer una sesión realmente, okay, este es el protocolo, vamos a discutirlo, lo presentamos y lo hacemos. Creo que ese sería como el objetivo de este segundo año. Ojalá podamos lograr muchas otras cosas. Y pues sí, de eso se trata, ¿no? De que empezamos a crecer juntos y compartir estas experiencias que a final de cuentas hoy nos van a ayudar mucho. Vieron también, o sea, hay muchos centros, alumnos del alumno, no sé, está buenísimo esto. Entonces, ojalá. A mí me enseñó a poner los caudales con morfina, Enrique. Y luego ya Luz te dijo cómo voy a hacerlo bien. Así es. Muy bien, pues la próxima semana le toca discutir al grupo de Mérida. También son un gran grupo. Yo estoy fascinado con... Por eso le iba a preguntar a Ale Ochoa que quién me enseñó a poner los caudales, porque... Seguro Luz. No sé. Muy bien, entonces, como les decía, la próxima semana el grupo de Mérida va a presentar, ya les comparto yo exactamente los artículos y la liga. Y bueno, pues nuevamente, feliz aniversario a todos y buenas noches, nos vemos la próxima semana. Felicidades. Buenas noches. Felicidades, buenas noches.